Nos encontramos ante la obra pictórica denominada La vocación de San Mateo, realizada en 1601 por Caravaggio. Utiliza la técnica el óleo sobre lienzo y se encuentra en la Capilla Contarelli de la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma. Pertenece al barroco italiano. Esta obra forma parte de un conjunto de 3 obras que se encuentran en la capilla que hablan del ciclo de la vida de San Mateo. Además de esta vocación, encontramos el martirio de San Mateo y la visión de San Mateo. La escena muestra el momento narrado en el Evangelio de San Mateo en el que Cristo llama a seguirlo. Mateo Leví era un recaudador de impuestos en la ciudad de Cafarnaúm. A nuestra derecha encontramos a Cristo con un halo o nimbo de luz casi imperceptible por la penumbra, junto con Pedro, que entran en el despacho de impuestos y con su mano extendida señala a Mateo y le dice: sígueme. Mateo, que se encuentra en el centro de 4 personajes que le acompañan, se señala a sí mismo preguntándose si se refiere a él. El resto de los personajes reaccionan de distinta manera a la entrada de Cristo y de Pedro. Los 2 más cercanos a la puerta, una puerta que no aparece en la escena, se muestran sorprendidos por la aparición repentina. Los más alejados vemos cómo no se percatan y siguen contando monedas mientras el personaje que se encuentra en la parte superior de avanzada edad se ajusta las gafas para supervisarlo. A continuación, según el pasaje bíblico, Mateo se levantó y se fue. El cuadro muestra una composición abierta y asimétrica. Abierta porque hay elementos importantes de la obra que quedan fuera del cuadro, como por ejemplo la puerta por donde ha entrado tanto Jesucristo como Pedro, al igual que la ventana que irradia una luz dirigida que confluye en los personajes que se encuentran a la izquierda y en concreto en San Mateo. Vemos como también es una composición abierta porque si tenemos en cuenta o consideramos la mano de Cristo como centro teórico de la obra, vemos como San Mateo o incluso este personaje que se encuentra justo a su lado en una actitud un tanto irreverente, vemos cómo se alejan del centro teórico de la obra. La escena igualmente podríamos dividirla en 2 mitades. En la parte inferior, en la que se distribuyen prácticamente todos los personajes, y en la parte superior vemos cómo se representa la pared del interior de esa oficina de recaudación, en la que encontramos como elemento testimonial una ventana. Vemos cómo hay un contraste evidente en el reparto de los elementos que configuran la escena. Por tanto, un interior muy austero que más que una oficina de recaudación, pues nos recuerda a una taberna, algo que es característico del autor y a la hora de representar ese naturalismo que le caracteriza. En esta línea debemos señalar que, salvo Cristo y Pedro, que visten con túnicas humildes, acorde a su momento histórico, el resto de los personajes visten con ropas propias del siglo XVII. Por tanto, tenemos que destacar el anacronismo evidente a la hora de vestir a estos personajes. El cuadro destaca por la expresividad y por la teatralidad, una de las características fundamentales del barroco. Destacamos los gestos de sorpresa de Mateo, preguntándose si es el elegido, o la del personaje de espalda que apoya la mano en su asiento, aquí lo estamos viendo, y parece que se dispone a levantarse por el sobresalto que le ha supuesto el encuentro. También destacar la avaricia de la persona que está contando las monedas y también de esta persona que lo vigila. Pero fundamentalmente la teatralidad la encontramos también en la mano de Cristo, ¿no? En esta capacidad gestual, no solo en la mano de Cristo, sino también la mano de
San Pedro y la mano de Mateo, ¿no? Estas tres manos que son las que aportan una comunicación entre los tres personajes principales de esta escena. Destacar la mano de Cristo, una mano flácida pero también solemne a la vez, en la que se aprecia la fuerza de la gravedad y que nos recuerda a la mano de la creación de Adán de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Los rostros que aparecen en la escena son reales, tienen facciones muy concretas. Quizá se traten de personajes del entorno del pintor y a los que estaba acostumbrado a ver en el mundo de taberna al que frecuentaba Caravaggio. La única cara que está idealizada es la cara de Cristo, ¿no? En referencia a los colores, destacar que hay un predominio de tonalidades de gama cálida en la que destacan los ocres y los marrones, aunque también vemos colores como los rojos, amarillos o incluso anaranjados. Colores que dan pues, gran cromatismo y que destacan por encima del resto de tonalidades. La perspectiva que emplea Caravaggio es muy simple. La profundidad de la escena se consigue básicamente por la yuxtaposición de los personajes. Y también vemos cómo utiliza el típico recurso del personaje de espalda en primer plano, algo que Giotto había realizado en su pintura y que fue pionero en este sentido. A pesar de todo ello, es la luz la verdadera protagonista de la escena y marca el ritmo compositivo. La escena está iluminada por dos focos. Por un lado, la luz dirigida que entra en diagonal, tan característico en el barroco, ¿no? La diagonal. Una luz artificial como si se tratara de un foco teatral que ilumina la escena de manera violenta. Por otro lado, vemos otro foco que no tiene esa intensidad como la superior, que es la que ilumina algunas partes de los personajes, como por ejemplo el rostro de Cristo o la espalda de San Pedro, que parece provenir de la puerta que han atravesado los dos personajes citados. Estas luces generan contrastes de luces y de sombras que hacen que unas partes del cuadro queden muy iluminadas, en concreto los rostros, las manos, y otras queden prácticamente en penumbra. Es lo que nosotros denominamos, bueno, en la historia del arte se considera como tenebrismo, que es la característica pictórica una de las características fundamentales de Caravaggio, ¿no? Como pintor. Otra es el naturalismo, ¿no? El naturalismo tenebrista es quizás la característica más importante de Caravaggio. La luz, como hemos dicho, tiene un papel fundamental. Hace resaltar los rostros, los gestos y las expresiones. También dotan a los personajes de volumen, de volumetría y de corporeidad. Pero también tiene una importancia a nivel simbólico, puesto que la luz acompaña la palabra de Cristo hacia Mateo, que es donde confluye y donde llega, termina esta luz. Es una luz, por tanto, una luz divina, ¿no? La luz, podríamos hablar que es la que marca la separación entre el mundo divino y el mundo terrenal, ¿no? El mundo divino marcado por estos dos personajes que se encuentran al otro lado de la luz pasa de manera tangente sobre ellos e ilumina al personaje, fundamentalmente a Mateo, que va a abandonar su vida terrenal y va a acompañar a Jesucristo en su predicación. Vemos ese contraste de la parte divina y la parte terrenal también en la vestimenta. Vemos como los dos personajes, tanto Cristo como San Pedro, se muestran descalzos. Caravaggio va a ser un pintor muy elogiado y contrariado a su vez durante los tiempos que le toca vivir en la Roma de la Contrarreforma, ya que su pintura va a ser muy valorada por una parte por la Iglesia, ya que al mostrar personajes
muy reales, muy naturalistas, y al dotar y colocarlos como si fueran figuras de santos, de mártires, va a hacer que el espectador sepa leer a la perfección el tema que se representa y llegue directamente a los sentimientos y al corazón del creyente, sin ningún tipo de filtro. Por tanto, vemos cómo eh, Caravaggio utiliza modelos de la vida real que encarna estas figuras de santos y lo usa para mandar un lenguaje mucho más directo y entendible por parte del fiel. Por otro lado, también va a ser muy controvertida la manera de representar a estos santos, que muchas veces lo va a colocar de una manera muy vulgar, algo que no va a gustar a la Iglesia. Como prueba, la representación de la conversión de San Pablo, que lo muestra en el interior de un establo, o incluso la muerte de la Virgen, en la que el modelo que utiliza para la Virgen es una prostituta, supuestamente una prostituta que se ahogó en el río Tíber. El Caravaggio se va a caracterizar por la técnica del naturalismo tenebrista, una técnica en la que se utiliza, carece de fondos, de paisaje, utiliza fondos neutros, fondos planos, pero en la que destaca una luz muy intensa, dirigida, que ilumina unas partes del cuadro con gran intensidad y otras la deja en penumbra. Esta técnica del naturalismo tenebrismo va a ser muy imitado por grandes pintores como por ejemplo Rivera, mm, Zurbarán, Murillo en su primera etapa, e incluso por parte de Velázquez.